Está en estudios el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción, y vaya que si el tema de la corrupción está en la primera plana, ya ni siquiera está en la primera plana porque nos hemos acostumbrado prácticamente a esta cuestión. Pero en fin, hay temas importantes. ¿Cómo está, doctor Angulo? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Es demasiado quisquillosa la gente cuando, en este caso, el ministro del Interior se ha estado especulando, o no especulando, diciendo si ha renunciado, si no ha renunciado, etcétera, y recién hemos salido de dudas ayer? Bueno, sí tiene trascendencia. Tiene trascendencia. Uno, por el tema suyo, que tiene una investigación en control interno que él mismo acepta que se le hayan aperturado, pero lo otro también porque sus actos, desde el 28 de julio, si es que él ha firmado documentos, podrían adolecer de nulidades. ¿Por qué? Porque él pedía que su renuncia la tengan con fecha 28 de julio. Sí. Y la Fiscalía, la Junta de Fiscales Supremos, ha aceptado la renuncia, pero con fecha 2 de agosto. Sí. Entonces, ahí hay un lapso de tiempo que vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Es decir, él quería, por supuesto, que lo diesen por renunciado antes de ser ministro, ¿no? Que le den una especie de respaldo, ¿no? Porque estaba en discusión si él ha mantenido el cargo de fiscal mientras ha sido ministro. Y evidentemente, si el 2 de agosto es que ya se le considera separado, Ya hay está, un lapso de tiempo... estaría aprobado ya. Claro, pero hay aprobado. un lapso de tiempo que es a la vez fiscal y que es a la vez ministro. Ese es el problema. ¿La nulidad posible o probable o quizás de sus actos sería por esos 4 días? Claro, tendría que ser en esos días, pero también cabe que hayan ¿Y su formas de nombramiento? revalidar, ¿no? De Ajá. subsanar ese Subsanar. tema. ¿Y su nombramiento como ministro podría ser nulo o no? Toda una discusión. Precisamente se consideraba que en la investigación que se estaba haciendo, la preliminar, que el otro día ya se ha emitido un informe, se iban a resolver esos temas, porque el nombramiento de un fiscal, en este caso es un fiscal provisional, ¿no? Los otros eran los nombramientos titulares que los hacía el Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de un provisional, en ambos casos por obligación del Ministerio Público, el artículo 50 de la Ley Orgánica dice que tienen que juramentar. Ok. Un fiscal para ejercer tiene que juramentar, pero después también tiene que tomar un cargo, ¿no? El fiscal que ha estado antes le tiene que entregar el cargo. Ok. A partir de que está en el cargo ya asume y firma y con eso está ejercitando su cargo. Yo supongo que para el ministro debe ser algo parecido. Juramenta e inmediatamente asume el despacho, se lo entregan y empieza a firmar documentos. Esos documentos que él ha firmado son los que estarían en discusión, porque él, por su condición de fiscal, no podía asumir ningún cargo público. ¿Por qué puede ocurrir una cosa así? No es porque ignorancia de la ley, evidentemente, ¿no? Él es Lamentablemente, un fiscal. claro, lo que se aprecia aparentemente por lo que él mismo declaró es que él quería estar seguro de que tenía un ofrecimiento y le iban a dar el cargo. Como él no estaba seguro, es que él pide una licencia, ¿no? Por motivos personales. Y ya asegurándose de asumir el cargo de Disculpe que me ministro, ría, es que no. renuncia. No quiero banalizar esto, pero eso es más o menos como un muchacho pues que está comenzando, que dice, me han ofrecido una chamba en tal lugar. Ya, por si acaso no te vayas ahora eres repartidor de pizzas, no te vayas, hermano, porque, ¿y qué pasa si pero eso no puede ser este nivel? Claro, Digo yo, lamentablemente, no sé. y eso es lo que he escuchado que reprocha pues la doctora Gladys Echaíz, la congresista, ¿no? Que precisamente eso no es algo que se hace. Él en todo caso debió renunciar y no arriesgarse a generar toda esta discusión que lo deja mal parado, Muy ¿no? mal parado. Y también Porque- causa un problema institucional al mismo ministerio, ¿no? O de repente es de una sinceridad absoluta y dice, bueno, ser ministro es una chamba, pues. He postulado esa chamba y al mismo tiempo presenté mis papeles para ser ministro y presenté mis papeles para ser entrenador de la selección de béisbol. Ya, estamos ya llegando a un punto. Claro, él supongo que en parte está la idea de que él pensaba que le habían hecho ese ofrecimiento, pero que probablemente no iba a salir, que no era muy cierto, entonces no creyó pues suficientemente como para renunciar, ¿no? ¿Usted cuando ha sido fiscal ha tenido ofrecimientos de ese tipo y le han hecho dudar sobre si se queda ahí o no se queda ahí? Presenta los papeles a un lado y a otro, etcétera.
Bueno, en realidad nunca los tuve, pero aunque los hubiera tenido, definitivamente yo tenía que cumplir con mi labor y mi labor me indica que yo no puedo hacer política a la vez. Ok, Entonces, uno tiene que respetar a su ley orgánica. Igual, cuando yo he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ahí ok, sí tuve ofrecimientos, me imagino. pero yo decía, a mí los abogados me han elegido para un periodo. Si Claro, yo no puedo acepto un quitarme, pues, cargo, estaría claro. pues dándole a entender que acá lo he utilizado de trampolín al cargo de decano, ¿no? Que eso es una cosa a la que ya más o menos nos hemos acostumbrado, pero que está mal. ¿Por qué? Yo postulo para ser alcalde, postulo para ser alcalde y termino el mandato de alcalde, Así es. salvo que me voten antes, ¿no? Me pueden votar también. O una O enfermedad, una algo que enfermedad lo o lo que sea. No, incapacite, acá ¿no? no hay ningún problema. Acá les parece bien, normal, que a la mitad de mi periodo me lanzo a ser congresista o ser lo que sea. Eso es una cosa terrible, no sé. Ahora, estamos banalizando demasiado. La palabra fiscal impone un respeto. O sea, no es esto como decir, no sé, asistente de contabilidad, ¿no? Es un No, por poco supuesto diferente. que sí, sobre todo en nuestra tradición. En nuestra tradición un fiscal es equivalente a un juez, ¿no? En Estados Unidos no, ahí hay una diferencia, prácticamente un fiscal El fiscal es más norteamericano, político en Estados así Unidos. es también, y es visto como un funcionario público, ¿no? En cambio acá no, acá es un magistrado, y evidentemente hay una tradición a la cual hay que rendirle, Tiene que gozar pues la independencia. La así independencia es, es vital. la imparcialidad, ¿no? Claro. Precisamente, Entonces yo no puedo estar, digo yo, siendo fiscal y congresista al mismo tiempo. Es una cosa muy rara. O perdón, ministro, ministro en este caso, pero igual congresista o lo que sea. claro, efectivamente. Y más aún, bueno, ya hay otros temas que es que un fiscal pase a estar orientando toda la Policía Nacional, ¿no? Eso es un poquito también complicado porque a veces más bien uno como fiscal tiene un poquito de roces institucionales y siempre es mejor alguien que conozca la cartera a la que va a ir, ¿no? Imagínense ustedes, estamos hablando del Ministerio del Interior. No estamos hablando del Ministerio del Ambiente, lo digo respetando el ambiente, Claro. ni el Ministerio de no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Una situación que va a crear va a crear muchísimos conflictos, ¿no? ¿Por qué se hace fiscal una persona? En principio, para ser fiscal hay que ser abogado. Sí, Generalmente alguien que se inspire a estudiar derecho piensa en lo que es la justicia, sí. ¿no? En lo que es los derechos humanos, el respeto a la norma. Precisamente por eso nos dicen mujeres y hombres de derecho, Sí, porque prácticamente nuestro código de vida es el derecho, la norma, el sí. respeto, los Ujú, principios, los valores. ujú. Eso quiere decir jerarquizar las cosas, establecer que una va primero, otra después, generar una empatía con el ser humano, solidaridad en términos de igualdad. Y particularmente ya cuando uno ingresa a una institución como la Fiscalía, de lo que se va a encargar es de perseguir el delito, ¿no? La primera orientación del Ministerio Público como Fiscalía en todo el mundo es la persecución del delito, al margen que hay otras especialidades, ¿no? Familia, civil, etcétera. Pero uno lucha por el Estado de Derecho, por el respeto en la norma, por el respeto a las personas, al ciudadano común y corriente. Corrupción. Corrupción es una palabra mágica en este momento en el Perú. Bueno, no en este momento, desde hace algunos años, por los terribles casos que se han descubierto, que se han destapado, etcétera, etcétera. Pero preocupa muchísimo que un sector creciente de la población empiece a pensar esto va a quedar en nada. Esto es pura finta, esto es puro no sé qué, esto es puro no sé cuánto. Y comienzan a mencionar una serie de nombres que se la pasan, que se la llevan fácil, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿debe existir una política anticorrupción? ¿Qué rol debe jugar el gobierno en esa política anticorrupción? O lo mejor es que no juegue ningún rol y que el titular y que lleve esto sea el Ministerio Público sin interferencia de ningún tipo, no lo sé. En un país como el nuestro, sí creo que el Poder Ejecutivo debe tener un rol fundamental. De repente puede hacer coordinaciones con los demás poderes, pero debe tener un rol fundamental de incentivo. Sobre todo, además, si hablamos del gobierno actual por el mensaje del señor Castillo. El mensaje del señor Castillo ha sido de la lucha contra la corrupción. Sí. E inclusive podríamos decir que ese fue el fuerte,
porque la otra candidata fue interpretada como la que tenía procesos, ¿no? La que tenía problemas de su ancestro, de su padre, ¿no? Entonces, y los votos que ha jalado el señor Castillo, que no pertenecían a Perú Libre, han sido los que buscaban precisamente esa lucha contra la corrupción. En ese momento, creo que durante las elecciones y sobre todo en la segunda vuelta, el tema de la lucha contra la corrupción pasó a un primer lugar, algo muy importante en nuestro país porque indica que es el deseo, ¿no?, de la ciudadanía. Lamentablemente con las peleas, los problemas que se están dando ahora último, podría decirse que quizá ya pasa a un segundo plano porque interesa la economía, el tema del COVID, la tercera ola, o el que se arregle la situación política. Eso está mal, ¿no? Pero definitivamente, atendiendo a la pregunta, el Ejecutivo tiene que comprometerse y todavía se ve que falta, porque las cosas que ya se han hecho no han servido para la lucha contra la corrupción. Claro. Y lo mejor y lo que ha resultado en otros países, grandes y pequeños, ha sido empoderar a una institución que se encargue específicamente de ese tema. Por ejemplo, en Singapur, en Japón, en Finlandia, han habido organismos que se encargaron de luchar específicamente contra la corrupción, en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Y tuvieron grandes resultados. Algo parecido a lo que se dijo aquí, que era la ONA, Organismo Nacional Anticorrupción, o lo que fue también el SAR Anticorrupción, pero una figura fortalecida, pues, ¿no? Porque no tuvieron presupuesto aquí la ONA y renunció Carolina Lizárraga. Porque da la impresión aquí de que la interferencia que tenemos del poder político es tremenda. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo un caso, que es este caso de los dinámicos del centro. Entonces, los dinámicos del centro, lamentablemente, compromete de lleno al partido de gobierno. No es una cosa, no es que sea un amigo, no, de lleno, de frente. Se está pidiendo prisión para el presidente del partido, para el secretario general del partido, del cual es militante el presidente de la República. Entonces, todos nos preguntamos, ¿será cierto que van a ir hasta el fondo del asunto o va a haber un momento en el que va a caer todo así a media tinta? Definitivamente es preocupante eso porque, por ejemplo, ahora lo que se ha escuchado el día de ayer, en relación al comandante general de la policía que ha dejado de ser, en 2 diarios de Lima se ha escuchado, se ha leído que el tema era que se va porque no les avisó que se iban a hacer las intervenciones de los dinámicos en el partido y también en los inmuebles del señor Cerrón. O sea, no puede pensarse en qué cabeza cabe que el jefe de la policía va a tener que avisarle a los del gobierno si es que hay una operación que van a hacer en relación a alguno de ellos. Eso pues, no es pensable, salvo que exista una idea de infiltrar las instituciones, de tomarlas para que todas estén al servicio del partido. Bueno, ¿qué es lo que sucede en países socialistas, ¿no? Da la impresión de que esta es la idea, porque se han depuesto a todos los mandos de la policía, están haciendo, no sé, ya la enésima reforma policial, no sé a dónde vamos a llegar. Y después tenemos también, hay una sensación en el público, no sé si usted lo ve como una sensación justa o no, que el caso Odebrecht va a quedar también más o menos en el limbo. La verdad que me preocupa porque el otro día cuando escuché a la fiscal adjunta en el tema de lo que era la revisión de la acusación en la etapa intermedia, me parece que estaba un poco desinformada de la carpeta fiscal. Empezó a preguntarle a las personas que la apoyan y la verdad es que se tuvo que suspender, ¿no?, esa actuación porque no estaba suficientemente empoderada. Yo pensé ver ahí al doctor Domingo Pérez. Me preocupa eso porque no vaya a ser que efectivamente ya no exista un interés el mismo que antes existió, ¿no? Y eso daría la pauta para pensar que antes sí hubo apoyo político y ahora pues hay dudas o hay temores, no sé, ¿no? Hay una mala señal que supongo que debería de ser explicada institucionalmente. Y igualmente también en lo del Ejecutivo, yo veo que todavía el discurso del señor Castillo se parece al del señor Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra decía, denuncien los hechos, que los investigaremos, vamos a luchar contra la corrupción, pero en lo práctico no se hacía algo concreto que signifique una diferencia.
Nosotros sabemos que desde hace años existe la CAN, una comisión anticorrupción, que reúne a las cabezas de los principales poderes, ¿no? Del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero ahora ya quedó encargada la PCM. Sí, El problema es que cuando encargan a las cabezas que tienen mucho que hacer en su institución a nivel nacional, no se va a hacer nada. Es decorativo. Así es. Somos el país de las comisiones, oiga. La Cuando verdad no que se ya, quiere hacer las las cosas. comisiones son una cosa, pero... Efectivamente, entonces aquí para ver que existe un compromiso de lucha contra la corrupción, se tiene que generar un organismo que se encargue específicamente de eso. Un organismo ad hoc, un organismo especial. ¿Usted se acuerda de esas fortalecido. reuniones que había el presidente Humala rodeado de todas las testas coronadas del Perú para hablar sobre la política anticorrupción? Yo veía pues al presidente de la Suprema, ¿en qué tiempo van a hacerlo estos señores? Decía yo. Claro. ¿Cómo el presidente de la Suprema no puede hacerlo porque tiene así de expedientes? O Sí. tenía, ahora creo que todo es virtual, ¿no? Pero igual... Pero creo que todavía seguimos cosiendo los... No, los igual hay expedientes cosas que judiciales, ¿no? resolver, o sea, Entonces, siempre hay un montón de temas que quieren más juzgados en una zona, que la carga ya no pueden aquí, que hay que crear otros, o que hay que cambiar de lugar porque aquí no hay carga. O sea, problemas en las instituciones hay muchísimos, entonces no hay tiempo pues para concentrarse en otro tema más. para crear este ente que usted señala, ¿es necesaria una ley especial? Lo ¿O principal, no es necesaria una lo ley principal especial? es voluntad política. Y se puede dar una ley que puede depender del mismo ejecutivo, ¿no? La realidad es que si hay voluntad política debería de hacerse eso porque eso daría la pauta de que realmente se quiere luchar contra la corrupción. Y más bien, si ahora hay unas personas que están diciendo en medios que se va el señor Cervantes, comandante general de la policía, Sí. porque no avisó al señor De la- Cerrón, de la- entonces, del y nadie dice nada, entonces tendríamos que pensar, entonces de repente será cierto, ¿no? No es un bluff, no es que lo están incriminando, lo quieren hacer quedar mal, sino debe ser cierto. Y eso diría también que entonces la lucha contra la corrupción Es un saludo a la bandera, pues, electoral. preocupa muchísimo. Electoral, porque claro, yo creo que van a seguir saliendo datos sobre esto de los dinámicos del centro, que van a complicar enormemente, como ya lo están haciendo, creo yo, el panorama político. Esto están enrareciendo el clima político del país. Claro, porque con la gente que les hace caso, los memes, donde no hay discusión, sino nada más se ponen afirmaciones, lo que se está dando a entender es que como que hay persecución política, cuando eso no hay. Y de otro lado, a la justicia, ¿no? Se le trata de colocar contra la pared como que está comprada, como que está siendo utilizada para desmejorar la visión de los políticos. Escuchaba que el señor Cerrón hablaba de una persecución jurídica, ¿no? Y la realidad es que en las sociedades donde se ha encontrado esto, más bien eso, quienes lo hacen son los gobiernos, porque el gobierno, como tiene todo el tinglado, entonces utiliza los poderes para perseguir políticamente. Acá es una cuestión rara porque más bien es el gobierno donde algunas de las personas vinculadas a política por hechos anteriores que no tienen nada que ver con el gobierno ya tienen procesos. El señor Cerrón tiene una condena, entonces no puede decir pues que es persecución política, ¿no? Pregunta que seguramente le han hecho antes y que es propia para todas las personas que están en torno al tema de la justicia, ¿no? ¿Faltan leyes o faltan hombres, doctor? Creo que faltan algunas leyes, pero sobre todo faltan hombres con decisión política. En nuestro país todavía no se aprecia que haya una decisión de luchar realmente contra la corrupción. Cuando eso exista, se va a ver actos concretos que también lo implican. Y evidentemente los discursos en la calle, decir a la gente denuncien que vamos a perseguir y no hacerlo, pues no genera lo que usted decía al comienzo, ¿no? La gente empieza a perder la fe. Sí. Y el tema del financiamiento de los partidos, ¿se ha mejorado con estas normas que se han dado para que el Estado subsidie a los partidos políticos? Al generar las normas de subsidios a los partidos políticos y prohibiciones, por ejemplo, en temas de la propaganda para que haya de una parte más, es una medida positiva, ¿no? Porque genera más o menos un tema de igualdad entre todos, ¿no? Hay países como Corea donde
todo lo que haga un partido es lo mismo que pueden hacer los demás. Ninguno puede hacer un ápice más. Sí. Entonces, eso genera que la política no esté entregada al dinero, porque hemos tenido un momento en que los que tenían algún poder económico, por ejemplo universidades, entonces tenían capacidad económica y ellos son los que tienen partidos políticos en un momento dado. Y entonces ya hacer política se asocia a dinero y eso realmente elimina que personas que podrían tener muy buena intención pero que no tienen una economía suficiente, pues van a quedar aparte siempre, ¿no? Bueno, doctor Angulo, muchas gracias Gracias. por la visita, muy Encantado. amable. Muchas gracias. Vámonos ahora